Estamos estudiando una serie que se llama Espiritualidad Cristiana. Para este principio de año el Señor puso en mi corazón que empecemos de buena manera estudiando la Biblia, aprendiendo qué son esos principios espirituales o qué es la espiritualidad o cómo la podemos practicar y cómo la podemos aprender, que es importante también. Así es que hemos tenido un par de estudios. El primero de ellos hablábamos que es cómo vivir en comunidad. Luego vimos los enemigos de la espiritualidad. ¿Y alguien recuerda cuáles son los enemigos de la espiritualidad? El mundo, la carne, el mundo y ¿quién? Y el vecino. ¿Verdad? Hermano, tenemos tres enemigos, ¿verdad? Que son aquellos que nos atacan nuestra espiritualidad, ¿verdad? Que es la carne, o sea, nuestros deseos, el mundo, lo que nos ofrece, y Satanás, el que nos llega a sonsacar y nos pone ahí enfrente. Ahorita que usted está ayunando, el que nunca lo invita a almorzar, hoy le invitó, ¿verdad? Hey, te invito a almorzar y usted, mira, fíjate que hoy no puedo, ¿verdad? Estás enfermo y quieren preguntarle, ¿verdad? Entonces, esos son los enemigos de la espiritualidad. El ser humano siempre ha visto la espiritualidad como algo místico, como algo de que se sientan y comienzan a meditar y se pierden en el vacío de su mente y se despojan de todo alrededor para poderse reencontrar su propio ser. Hermano, no funciona así. Para el ser humano la espiritualidad le suena también como una persona ermitaña que se va y se aleja y se va allá a los rincones apartados donde no llega ni siquiera el celular para poder orar y para poder reencontrarse a sí mismo. Pero la verdadera espiritual la desarrollamos en comunidad. Cuando tenemos ese contacto cotidiano, o sea, diario con nuestros semejantes, ahí es cuando nosotros desarrollamos nuestra verdadera espiritualidad. Usted no puede demostrar que es espiritual si vive aislado. No puede. Fíjense que los monjes, los que se iban a los monasterios, eso es lo que buscaban, la espiritualidad. Pero hermano, muchas veces y el 99% no funciona, porque lo que tenemos que vencer es nuestros deseos carnales, y los deseos carnales no se vencen con cosas materiales, se vencen a través del poder del Espíritu Santo. Usted no puede demostrar que es espiritual viviendo aislado, no puede decir que ama si no tiene ese contacto con aquella persona a quien demostrarle el amor. Nuestro estudio de esta mañana se titula Nuestra formación espiritual. Vaya conmigo hasta el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28 en adelante. Nuestra formación espiritual. Hermanos, nosotros hemos sido llamados para tener una formación espiritual. El problema es que muchos de nosotros o algunos de nosotros hemos pasado por alto esto y se nos olvida que Dios nos ha llamado con un propósito y que Dios tiene su propio propósito, oiga bien, de Él, para que nosotros lleguemos a ser. Fíjese bien, Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante. Cuando lo tenga, le invito a que se ponga en pie para mayor reverencia a la palabra de Dios. ¿Lo tiene? Y sabemos, lo leemos juntos, iglesia. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a ellos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará?
Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más por medio de aquel que nos amó. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Suplicamos, Señor amado, que quite de nuestra mente y de nuestro corazón todo estorbo que quiera impedirnos, Señor, el poder estar atento a lo que usted esta mañana nos va a hablar a través de ella. Suplicamos, Señor, que prepare nuestras mentes, nuestros corazones. Sabemos, Señor, de que usted nos llamó, que usted usted tiene un propósito para la vida de aquellos que le aman, y que cualquier cosa que suceda, ya sea positiva o negativa, siempre van a ayudar para que nosotros aprendamos una lección y podamos confiar más en usted. De esta manera, Señor, absolutamente nada ni nadie nos puede separar de su amor. Y eso nos garantiza tu palabra, pues eres tú, mi Dios, el que lo dice, y creemos, Señor, en que usted siempre lo va a hacer. Háblanos al corazón en esta noche, Señor. Quita de mi mente y de mi corazón palabras y de mi boca, Señor, palabras que no vayan a edificar, Señor. Dame una doble porción de tu gracia para poder ministrar en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados. Como hemos visto en los estudios anteriores, lo que es vivir en comunidad. Decíamos que la espiritualidad la desarrollamos viviendo en comunidad. Hermano, yo no puedo ser espiritual con un árbol, yo no puedo ser espiritual con un perro, yo no puedo ser espiritual con una mascota. Yo la de espiritualidad la desarrollo con mis semejantes. Oiga bien, y tal vez le va a parecer un poco raro lo que voy a decir, con los creyentes y con los no creyentes. Porque si nos ponemos a pensar solo con los hermanos, el miércoles decía el estudio bíblico, ¿y qué demás tienen si aman a los que los aman? Entonces, ¿qué están haciendo de más? Entonces, la espiritualidad también la podemos ejercer con aquellos que no son creyentes. Y hemos hablado también de los enemigos de la espiritualidad, la carne, el mundo y Satanás. Hoy mi propósito es que recuerde, si usted ya lo aprendió, o aprenda, si todavía no ha aprendido, cuál es nuestra formación espiritual, cuál es el modelo a seguir y dónde lo vamos a aplicar. Oiga bien, cuál es, cómo y dónde lo vamos a aplicar, porque algunos lo queremos aplicar solamente en la iglesia, ¿verdad, hermano? Pero se aplica también en la calle, en la escuela, en el trabajo, en la familia, en el matrimonio, en todas partes. Por eso Dios nos hizo a su imagen para que seamos seres espirituales y poder identificarnos con los demás. Fíjese bien, el interés de los cristianos por la espiritualidad no es nuevo, porque desde antiguamente la gente siempre ha querido conocer un poco más, ¿verdad? Conocer qué hay después de la muerte, o sea, cómo poder ser una persona que pueda ejercer un conocimiento sobre otros, algunos lo hacen por querer dominar a otros, ¿verdad? Y quieren utilizar ese sentido de espiritualidad. Sin embargo, muchas veces se malentiende lo que es realmente la espiritualidad. Y si yo hago un examen o un censo en este día y le pregunto para usted qué es la espiritualidad, cada uno de nosotros va a tener una definición diferente. Y tal vez cada uno de nosotros vamos a creer que la estamos aplicando correctamente. Yo no digo que usted esté equivocado. Lo que le quiero decir, lo que esta mañana vamos a hablar es cómo Dios lo enseña y cómo lo tenemos que aplicar. ¿De acuerdo? De acuerdo al texto que estamos estudiando, la espiritualidad no nace en el corazón del ser humano. Porque si la espiritualidad naciera en el corazón del ser humano,
todos estuviéramos buscando algo espiritual. Sin embargo, el ser humano no busca las cosas espirituales. El ser humano busca otro tipo de cosas, las cosas materiales, las cosas que le entretengan, las cosas que le produzcan placer, las cosas que no le causen tanto problema, porque cuando vayamos avanzando se va a dar cuenta que la espiritualidad hasta cierto punto nos va a causar un problema. Le voy a dar un ejemplo bíblico. ¿Cuántos conocen la parábola? No, la historia del buen samaritano. Hermano, dice que un judío estaba tirado y que pasó el religioso, el sacerdote, y lo vio tirado y se hizo un lado. Y luego pasó el levita, dice, y también lo vio y pasó, pero venía uno que era inconverso, alguien que lo consideraban perro, y ese fue movido a misericordia. Le pregunto, ¿cuál de los tres? No estoy hablando de quién es el prójimo, estoy hablando cuál de los tres demostró espiritualidad. Aquel que demostró compasión. Entonces, también demostrar compasión por otros es espiritualidad. Así es que la formación espiritual no nace en el corazón del ser humano, sino en el de nuestro Dios, quien en su infinito amor, en su misericordia, Él nos decide llamar y nos lleva a una transformación completa. Y el modelo que Él tiene para podernos transformar a nosotros se llama Jesucristo. Mira el versículo 29 dice, estamos en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? ¿Del pastor? ¿A la imagen de quién entonces? De Jesucristo. Entonces Dios decide en su infinita misericordia, amor y soberana voluntad decir, bueno, yo voy a llamar a este hombre, a esta mujer y lo voy a transformar día tras día hasta que llegue a tener la imagen de mi Hijo Jesucristo. Por eso es que usted y yo tenemos que tener mucho cuidado con nuestra vida. Porque Dios nos está puliendo por un lado, pero muchas veces por otro lado nosotros mismos nos estamos arrancando lo que Dios nos está poniendo. Yo recuerdo a mi hijo pequeño, David, la mamá antes era bien colochito, ¿verdad? Se parecía al papá. y fíjese esto, y bien colochito y lo ponía bien bonito y acá a los 2 minutos el mono ya andaba todo destrampado, todo sucio, todo mugroso. Entonces, y a veces sucede con nosotros, Dios viene y nos peina, nos limpia, nos perfuma, nos da un vestido nuevo, nos da zapatos nuevos, pero al ratito nosotros nos andamos enmugreciendo con el pecado, con pensamientos, con actitudes, con resentimiento, con todo eso que no es agradable para Dios. Sin embargo, Dios dice, ¿saben qué? Diariamente yo los voy a ir llevando hasta que tengan la imagen de mi Hijo Jesucristo. El problema es que muchas veces nosotros cerramos nuestros oídos espirituales a la voz de Dios. Cerramos nuestro corazón al sentir de Dios. Y no podemos experimentar una transformación espiritual si nuestros sentidos están cerrados para Dios. Dice el libro de Isaías, tienen oídos, ojos y no ven. Y nos quedamos con eso y nos conformamos con formar parte de una congregación. Hermano, está bien porque la Biblia enseña que un cristiano sin iglesia es un huérfano. Y nos conformamos solo con... No se conforme con eso. Siga buscando, siga creciendo, siga participando. Fíjese, dice el versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿para qué? Oiga bien, yo soy cristiano y esto que estoy pasando, Dios lo va a hacer que me funcione a mi favor. Hay una condición para esa. Los que aman a Dios. Por esto no sucederá, hermano, que las cosas sean a su beneficio, aunque sean malas, si realmente no amamos a Dios. Entonces, ¿dónde empieza nuestra formación espiritual? Y ese va a ser mi primer punto en esta mañana. Nuestra formación espiritual empieza amando a Dios.
Por eso dice el versículo, y sabemos que a los que aman a Dios, ahí empieza todo, hermano. Hermano, la Biblia dice que Dios es espíritu, amén. Por lo tanto, todo aquel que dice que ama a Dios también tiene que ser como espiritual. Hermano, pero no podemos decir que amamos a Dios y mi vida espiritual es un desastre. No puedo decir que yo amo a Dios si mi vida de oración, lectura bíblica, servicio, asistencia o todo lo demás no está funcionando. Hermano, tenemos que respaldar nuestras palabras también con nuestros hechos. Y si Dios es espíritu, nosotros que le amamos tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. Por lo tanto, tenemos que ser ¿qué? Espirituales. ¿Sí me está entendiendo? ¿Qué tanto amamos a Dios? Ayer estuve en una clase, hermanos, de las 8:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Tenemos una maestra, espero algún día poderla traer, la doctora Barzotti. Hermano, y nos dijo, vamos a hacer un ejercicio de oración. Y un día lo vamos a hacer. Hermano, yo creí que nos iban a parar y acá, porque eso es lo que nosotros tenemos en la mente de espiritualidad. Dibujen a mano, me dijo. Hoy póngale ahí una petición, una necesidad, algo que usted quiera dejar atrás y que Dios le ayude. Hermano, y uno por uno fue orando por la mano de cada otro. Hermano, y dije, uy, van a ver mis problemas, mis necesidades, pero ¿sabe qué? No a eso nos llamó Dios, a que oremos los unos por los otros. Pero a veces se nos olvidan los principios. Fíjense que nos decía después al final, miren, ustedes tienen que tener un tiempo para poder pensar y en todo esto que ustedes han escrito. Y es lo mismo que en esta mañana quiero compartir, hermano, en este año que estamos empezando, deberíamos sentarnos y hacer un inventario del año pasado, cuántas veces nosotros negamos amar a Dios con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestros deseos que están fuera de la voluntad de Dios. Y yo me senté, hermano, y comencé a pensar, Señor, la verdad que yo creía que estaba bien. Hermano, Dios es el primero que nos comienza a formar, pero si nosotros no comenzamos a amarlo como tiene que ser, si nosotros no le servimos a Él, si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. Fíjese bien. Volvamos al punto del buen samaritano. ¿Qué es lo que vio el samaritano? ¿Vio a un judío? ¿Vio a un enemigo? ¿Qué es lo que vio? Vio una necesidad. Hermano, y cuando usted asiste a una necesidad, usted está demostrando el amor que Dios ha depositado en su corazón. Si amas a Dios, sirves al prójimo. Si amas a Dios, procuras el bienestar del prójimo antes que el tuyo. Si buscas que Dios cambie tus situaciones difíciles, entonces necesitas amarle con todo tu ser, no solo de forma espiritual o como nosotros decimos, de pensamiento, sino que también con tu tiempo, con tu familia. Ayer nos dieron una regañada. El 13 se supone que tenemos clase y nos dijo la maestra. El 13 no van a tener clase. El 13 su clase es que van a tener que sacar a su esposa y a sus hijos y los van a llevar a un lugar. Y me van a mandar un texto porque eso también es espiritualidad. Ustedes los líderes andamos corriendo con un montón de cosas y corremos con la iglesia allá y corremos con allá. Pero la familia. Y dije, uy, es pan para mí matate. Porque yo también tengo un montón de líderes, hermanos, que corren más con las cosas de la iglesia que con las cosas de la casa.
Hermano, necesitamos emparejar eso, porque ahí empieza nuestra formación espiritual, amando a Dios, sirviendo al prójimo. Segunda cosa, cuando usted ama, usted tiene un propósito de vivir, ¿sí o no? Usted cuando está enamorado le dice a la gente o a la persona, tú eres la razón de mi vida. ¿Ya? Por ti yo vivo, por ti respiro. Hermano, no sé qué tan románticos fueron con usted, ¿verdad? Pero yo le digo, pues, la experiencia habla. Amén. Le consta. Ahora fíjese esto. Mire lo que dice el versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El propósito de Dios es que a los que Él llamó, a los que Él conoció, a los que Él predestinó, es llevarlos a la imagen de Jesucristo. Nuestra vida, hermano, está diseñada para que usted y yo la vivamos en base a propósitos. Si ya llevamos ¿cuántos días? 17 días del mes de enero y usted no tiene propósitos para este año, hermano, tiene que hacerlo. Propóngase algo positivo en su vida, algo ministerial. Por ejemplo, los jóvenes, ¿verdad? Este año sacar puras porque nos tenemos que graduar con honores. Los adultos, ¿verdad? Este año, los esposos, ¿verdad? Este año ayudarle más a la esposa en la casa y las esposas, bueno, no cacerolear mucho al Señor este año. Propóngase algo bueno. Fíjese que Dios tiene ese propósito para con nosotros, llevarnos a la imagen de Jesucristo. Dios no lo llamó a usted, ni me llamó a mí para que nosotros fuésemos millonarios. No, Dios no me llamó para eso. Dios no me llamó para que fuera famoso, o lo llamó a usted Dios para que fuera famoso. No, ¿verdad? No, Dios no lo llamó para eso, ni a mí tampoco. Entonces, ¿para qué me llamó Dios? Dios me llamó con un propósito sublime, más profundo, más precioso y de mucho más gran valor. Dios nos llamó para llegar a tener o a ser conforme a la imagen de Jesucristo. Pero para llegar a esa imagen necesitamos formarnos espiritualmente. Mire, muchos queremos tener buenos trabajos, amén. Jóvenes, ¿cuántos quieren un buen trabajo? ¿Verdad que sí? Pero muchos de ellos, hermanos, no quieren ir a la escuela. No quieren hacer tarea. Ese es el precio que se paga, mis amados. Entonces, para llegar a ser a la imagen de Jesucristo, el propósito que Dios tiene, hay un precio que pagar también. Necesitamos formarnos espiritualmente. Necesitamos meternos más en la oración, en la lectura bíblica, en congregarse, en servir. Hermano, necesitamos hacer eso. Y cuando digo servir, no solamente servir dentro de la congregación a la hora del culto, antes del culto, después no, servirle también a aquellos que están allá afuera. Dios nos va a llevar ese propósito, pero usted y yo necesitamos hacer también nuestra decisión. Pregúntese o piense en este momento, ¿cuántos años lleva usted de creyente? Piense ahorita. 2, 3, 4, 5, 6, 10. Como dijo aquel corito, ¿verdad? Toda la vida. Ok. Ahora fíjese esto. Ahora pregúntese, ¿tendré cambios en mi vida? ¿Tendré cambios sustanciales en mi vida como cristiano? Porque yo le puedo asegurar de que el cristiano tiene que dar frutos, tiene que tener cambios. Esos cambios son los cambios de los que habla este versículo, de llevarnos conforme a la imagen de Jesucristo. ¿Y cómo era Jesucristo? Él dice, aprended de mí, que soy manso. Ay, pastor, yo todavía no he llegado a esa clase. Todavía estoy pasando el examen de humildad, de mansedumbre, pero viera qué difícil es porque me han puesto un jefe que ese, Señor.
Pastor, yo estoy pasando la escuela de la humildad y de la mansedumbre en mi casa, con mi esposa, con mi esposo, con los hijos. Bueno, en algún lado vamos a tener que graduarnos. ¿Sí me entiende? ¿Cuánto hemos cambiado? ¿Cuánto hemos mejorado nuestra forma de hablar? Yo recuerdo que antes de 100 palabras que hablaba, 101 eran malas. ¿Ya? Hermano, dígame quién no ha sido mal hablado. Bueno, algunos les creo que no hayan sido, pero la mayoría que ya llegamos grande al Evangelio hemos pasado por una escuela, ¿verdad? Y más pues mi abuela del Mercado Central, ¿verdad? Veníamos de un meso. No digo que todas las señoras de son, pero yo me acuerdo. Bien grabado tengo todas las letanías que me decían. Hermano, pero del tiempo que conocí a Cristo, ¿cuánto cambió mi forma de hablar? Del tiempo que conocí a Cristo, ¿cuánto cambió mi carácter? Del tiempo que conocí a Cristo, ¿cuánto ha cambiado mi forma de tratar a mi semejante, a mi esposa, a mis hijos, a mis vecinos, a mis amigos, a los hermanos en Cristo? ¿Cuánto ha cambiado eso? Dios tiene como propósito llevarlo cada día a ser más como Cristo, pero nosotros decidimos inscribirnos en la escuela de Dios. Nosotros decidimos si tomamos el desafío de querer ser como Cristo. Mire, todos queremos ir al cielo, amén. Bueno, dice Pablo, le dice a Timoteo, bueno, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Cuántos quieren sufrir penalidades? Nadie dijo amén, ¿verdad? Nadie quiere pagar el precio. Nadie quiere. Miren los hermanos de Siria, los cristianos, sufriendo penalidades. Ay, pastor, yo hoy no voy a ir a la iglesia porque viera que la llanta del carro ya se le va a reventar, hermano. Aquella gente no tiene nada. No tiene nada. Es más, tiene todo en su contra, los meten presos. Y no crea que por un día, por años, hermano, estaban pidiendo 1 millón por cada cristiano para dejarlo salir. Y luego los países que pueden les dan asilo político por la persecución. Usted y yo decidimos si tomamos el desafío de ser más como Cristo. Y un último punto, ¿cómo entonces podemos tener esa formación espiritual? ¿Cómo usted y yo podemos llegar a tener? Vaya conmigo a Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 7. Cualquier parecido, hermano, con este versículo es pura coincidencia. Amén. A mí nadie me vino a decir nada, pero quiero que lo sepa que el Señor, mientras preparábamos, me trajo hasta este versículo. Segunda de Tesalonicenses 3:7. ¿Lo tiene? Porque vosotros, lo leemos todos juntos, o todavía no, todavía oigo que están buscando ahí. Ya, dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis, ¿qué dice? Imitarnos, pues nosotros no anduvimos como desordenadamente entre vosotros. Entonces, ¿cómo entonces podemos tener esa formación espiritual? La vamos a tener a través de la imitación, hermano. El versículo en sí está hablando de personas que no quieren trabajar para ser productivas, gente que quieren vivir de lo que los demás producen. Bueno, así mismo es la espiritualidad. Necesitamos trabajar nuestra propia espiritualidad. Joven, tú no puedes decir que eres espiritual solo porque tu mamá o tu papá son espirituales. Esposo, usted no puede decir que es espiritual solo porque su esposa es espiritual, o viceversa. Esposo, usted le puede decir que es espiritual porque su esposo es espiritual. No, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de trabajar en su propia espiritualidad. A veces vienen y me preguntan, es que fíjate que yo no vine. Les pregunto, mira, hermano, ¿qué se hizo? No la vi. Es que fíjate que llegó tarde el fulanito. Ya, pues me quedé ahí con él en la casa. Bueno, de todos modos en el cielo no le van a preguntar por él, le van a preguntar por usted. ¿Sí o no? A ver, hija, venga para acá, le va a decir.
Cuénteme cómo le fue. Es que mire, por culpa de mi esposo, no, él déjelo porque él le va a pasar la balanza por su propio lado. Aquí es cuenta separada, amén. Entonces, fíjese que este versículo está hablando de esas personas que no quieren producir. Y también dentro de las iglesias hay cristianos que no quieren producir espiritualidad, quieren vivir de la espiritualidad de otros. Hermano, usted y yo estamos llamados a producir nuestra propia espiritualidad, a trabajar en ella. Cuando usted trabaja en su propio provecho, los demás se benefician de su trabajo también. Cuando usted trabaja en su carácter, dígame quiénes son los que se benefician cuando usted trabaja en su carácter. Uno mismo, porque le da menos enfermedades, y la esposa. Fíjese, pastor, que antes mi esposo gritaba, gruñía, pero hoy como que ya se le va quitando. Fíjese, pastor, que mi esposa, señora, sonaban las cacerolas día y noche en esa cocina. Hoy solo en la noche. Ya en el día se le quitó la maña, pero va mejorando. Cuando se le quita a usted ese montón de malas palabras que conocíamos o que conocemos, porque no se nos van a olvidar, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los beneficiados? Uno mismo, porque comienza a ver bien, ¿verdad? Este era bien mal hablado, pero mira ahora. Y los demás, ¿verdad? Ya no tienen tanto temor que si le dicen algo, usted vaya a sacar el acordeón, ¿verdad? Ya no tienen tanta pena. Entonces, cuando usted trabaja en su espiritualidad, usted se beneficia y beneficia a los demás también. Pero esto lo vamos a hacer imitando. ¿Y a quién vamos a imitar? A Jesucristo. A Jesucristo. El trabajo espiritual o la espiritualidad viene de poder imitar aquel modelo para el cual Dios nos está llamando, que es Jesucristo. Hay 4 cosas importantes que quisiera compartir en esta mañana antes de terminar. 4 pasos o 4 elementos básicos de la formación espiritual. Jesús mismo los practicó, Pablo y los demás discípulos dispusieron su corazón para hacerlo. Vamos ahí, Mateo 5:48. Ese va a ser el primerito. Hermano, usted quiere ser espiritual, usted quiere tener una espiritualidad sólida. Vamos a 5:48, ¿lo tiene? Vaya pues, leámoslo entonces. Sed pues vosotros, ¿cómo dice? Perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es. Perfecto no significa de que usted no va a tener pecados. Perfecto significa de que usted está dispuesto a vivir cabal delante de Dios. Y eso se llama piedad. Tener una vida piadosa, una vida disponible para caminar con el Señor. Con el Señor. Fíjese esto, nosotros ya hace mucho tiempo, allá en el pueblo, caminábamos. Y caminábamos muchos kilómetros. ¿Y qué es lo que hacíamos? Buscar a alguien que nos acompañara en el camino para no ir solito. Se sentía más cortito, iba platicando y platicaba de todo. ¿Por qué en el camino de la vida no buscamos la compañía de Dios para que nos acompañe, valga la redundancia, diariamente? En vez de buscar la compañía de aquellas cosas que no nos benefician. Entonces, el primer elemento básico se llama la piedad. No hay espiritualidad sin humildad, no hay piedad sin humildad. Cuando decida vivir piadosamente, o sea, vivir y caminar con Dios, entonces es el principio de su formación espiritual. Por eso dice, sean perfectos. No le está diciendo que usted no se va a equivocar, le está diciendo que sea honesto con Dios, que sea cabal. ¿Sabe usted que nuestros hijos a veces hacen cosas que no nos quieren decir? Y a veces nosotros tenemos la misma costumbre con Dios. Hacemos cosas que no les queremos decir, pero se nos olvida que Él ya sabe. Y yo le digo, a ver, vení, contame. No, nada, no ha pasado nada, no. Contame, porque si yo te cuento te va a ir mal. Dios nos dice, vení, habla conmigo.
confesate delante de mí. Sea honesto conmigo. Sé piadoso. ¿Sabe usted que hay ejemplos de vidas piadosas en la Biblia? Por ejemplo, Enoc. ¿Qué le pasó a Enoc? No se murió, ¿verdad? Dice que Dios se lo llevó porque caminó piadosamente delante de Dios. Ahí está Enoc. El segundo elemento, vamos a Mateo 9, ahí adelante. Y usted me dice de qué está hablando estos versículos que vamos a leer. Mateo 9:36. Ahí adelantito está. ¿Lo tiene? Leámoslo juntos, dice. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Vamos al 14:14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Cuál es la palabra común ahí? Vamos a un último, 15:32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, ¿qué dijo? Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que está conmigo y no tiene que comer, y enviarlos en ayuna no quiero, no sea que desmayen en el camino. Oiga bien, ¿cuál sería el segundo elemento ahí? En la preocupación por los demás. Él sintió compasión. Hermano, espiritualidad también significa tener compasión por otros. Preocuparnos por otros. Decir, fíjese que vi por ahí, mire, uno de los jóvenes me dijo, pastor, mire, ¿por qué no vamos un día a llevarle sándwich a los hombres? Me dice, tiene compasión. Un día de esto lo vamos a hacer. Un día de esto vamos a hacer una ollada de café y vamos a llevarlos. Entonces, sentir compasión. Todos estos versículos hablan de la preocupación que Jesús tuvo por los necesitados, por los marginados. Parte de nuestra formación espiritual también es eso, sentir compasión por las otras. También el siguiente, Santiago 4:17. Santiago 4:17. Hemos hablado de que los elementos básicos son la piedad, la preocupación social por los demás, y este tercero se llama justicia. 4:17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermano, ¿qué es justicia? Es cuando tenemos ese deseo de corregir lo que está mal. Es cuando nosotros tenemos esa característica de poder tratar a los demás de forma equitativa. No, este no, aquel sí. Y comenzamos a tratar a las personas de diferentes maneras, nada más por su aspecto, por su color, o porque si tiene o no tiene. Cuando nosotros hacemos justicia, estamos haciendo la forma correctamente, pero muchas veces no lo hacemos. Y la Biblia dice, ¿saben qué? Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, también les es contado por pecado. Y un último, este me encanta, la regla de oro. ¿Qué dice la regla de oro? Mateo 7:12. ¿Alguien se la sabe? Así como queréis que los hombres hagan con ustedes, ustedes hagan con los hombres. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Nuestro crecimiento espiritual, y se lo voy a decir de otra manera, no le haga a otros lo que usted no quiere que le hagan. Es crecimiento espiritual también. ¿Sí me entiende? Si usted está dispuesto a crecer, son 4 cosas importantes: piedad, preocupación social, justicia y la regla de oro. 4 cosas que nos van a llevar a crecer espiritualmente como persona, como iglesia, como padre, como madre, como hijo, como
como familiar, vamos a crecer. Al final, ¿el beneficiado quién es? Nosotros mismos. Ser espiritual no significa ser religioso o tener dones sobrenaturales. Ser espiritual significa amarnos y perdonarnos los unos a los otros como Cristo lo hizo. ¿Y sabe cómo Cristo lo hizo? Aparte de morir por nosotros, cada uno sabe cuáles son nuestros pecados, ¿verdad? Amén. Y cada uno sabe que Dios nos perdonó esos pecados. Pero cuando hacemos algo malo o no queremos hacer algo para Dios, Él nos viene y nos dice, acordate que yo te perdoné aquel pecadito. No nos anda sacando. ¿Sí me entiende? No nos anda sacando, como decimos en buen salvadoreño, los trapitos al sol, ¿verdad? No lo hace. Él nos perdonó y dice que tiró nuestros pecados a lo más profundo de la mar, donde nadie los puede sacar, ni siquiera el diablo. Por eso nosotros también tenemos que amarnos y perdonarnos de la misma manera que Cristo lo hizo. Es preocuparse por los demás, así como Dios se preocupa tanto por los buenos como por los malos. Dice la Biblia ahí en Mateo que hace salir el sol sobre buenos y malos y que da su lluvia sobre justos e injustos. Si quieres una formación espiritual, hoy podemos comenzar. Hoy podemos comenzar pidiéndole a Dios y disponiendo nuestro corazón para que nos vaya transformando conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios.